Bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que él ha dicho. Pero, como decíamos ayer, el hecho de que José Alberto esté presentando la novela, yo se lo pedí porque ha sido la persona que ha estado acompañándome en el proceso de corrección de la novela. Cuando uno escribe una novela, parece que la novela se escribe y ya está. Y no, una novela se escribe y cuando se pone fin es cuando empieza realmente el proceso de corregir, de meter tijera, de decir qué cosas sirven, qué cosas no. Entonces, es un proceso complicado porque una novela es como un hijo al que tienes que de repente, bueno, tú lo has parido y de repente tienes que darle una educación, pero tú no sabes si la educación que le van a dar es la que a ti te gustaría que le dieran. Entonces, claro, el no tener la perspectiva para poder decir, ¿es esto lo que yo quería hacer o no? Entonces, es un proceso que nunca termina, nunca termina. Y un buen día dije, hasta aquí he llegado, porque si no, no voy a terminar nunca. Y entonces se lo pasé a él para que la leyera, como él bien ha dicho, para que me dijera, ¿qué te parece? Dame tu opinión, porque sí que es verdad que él ha estado en mi vida siempre y es una persona que no tiene filtro, que lo que te tiene que decir te lo dice, y si es bueno, y tú lo sabes, y si es malo, y tú también lo sabes, ¿no? Quiero decir que yo lo que no quiero es tener a mi lado gente que me dore la píldora, que me diga siempre, qué guay, qué bonito, qué bien. Yo quiero tener gente que me diga, que me haga crecer, que me diga, está bien, pero, o mira, no me gusta, o esto por aquí no, esto por aquí no. Qué bonito, eso no había dicho nunca. ¿Qué tengo que hacer? Esto es estupendo. Entonces yo se lo pasé a él y él me dijo eso, me dijo, yo sinceramente pensaba que no me iba a gustar, que ibas a hacer otra cosa de repente. Ahora le ha dado por escribir, ¿no? Y le ha dado por escribir y a ver qué escribe, ¿no? Eso antes de leerlo. Y cuando ya la leyó, me dijo, quiero que sepas que me parece que tienes ahí algo que es interesante y que trabajándolo un poco se puede hacer algo interesante, ¿no? Entonces eso me animó bastante porque dije, bueno, entonces tampoco es tan malo, ¿no? Él me ayudó en las correcciones porque sí que es verdad que escribir una novela también pierde mucho la objetividad cuando estás metido en ella y verlo desde fuera es complicado, ¿no? Entonces tener a alguien que te sirva de espejo pues está muy bien y él hizo ese trabajo estupendamente, ¿no? De hecho se lo agradezco en el libro, ¿no? Muchas de las correcciones que hay, él me dio su opinión, yo las acepté siempre porque creo que hay que ser lo suficientemente... O sea, algunas discutimos, pero yo, por ejemplo, tengo una cosa y es que yo no soy una persona que tenga el ego muy por arriba. Yo soy una persona que me dejo asesorar, que si hay alguien que me puede ayudar a crecer, yo lo escucho y en este caso fue así, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, ya por enlazar con lo que ha dicho José Alberto, a mí me gustaría también dar las gracias, al igual que él lo ha hecho, a mí me gustaría dar las gracias también a la parte del ayuntamiento y a todos los que habéis venido y los que habéis venido de fuera, que sois muchos y que estoy encantado de ver caras que no veía desde hacía 30 o 40 años. No me esperaba, yo pensaba que hablábamos el otro día y decíamos, si vienen 40, estamos contentos, ¿no? Y habéis venido un montón, ¿no? Entonces, yo he hecho una apuesta hoy a mediodía y he dicho, apuesto que se queda gente de pie. Lo siento. Pues sí, pero bueno, en principio, por desgracia, el tema de la cultura es algo que parece que no mueve mucho, que yo sé que, y en esto sí que voy a ser un poco, voy a tirar de ego. Sé que la gran mayoría de los que estáis aquí no estáis por mi libro, estáis por mí, lo cual eso me llena muchísimo más de emoción, porque el libro es algo secundario, pero estáis aquí para apoyarme, lo cual es maravilloso, ver que está eso lleno y de gente que realmente me quiere y bueno. Quería seguir con lo de los agradecimientos, agradecerte a ti, José Alberto, que estés aquí, porque él no solo está aquí así, ha sido un proceso para llegar aquí, de hacer las cosas y tal. Y luego quería agradecer también a Paco Toro, que nos ha ayudado, no sé si lo dijiste antes. A Paco Toro, que es la persona que nos ha abierto esto, que hoy no trabaja, que el pobre está tirando de horas extras y no sé si está por ahí Paco, está metido en su cubículo y pasa de todo, pero bueno, quiero agradecérselo también, ¿no? Y también quiero agradecerlo a 3 personas que no están con nosotros, pero que para mí es muy importante. 3 personas que son mi tía Pili, que es
fue mi madrina y que se nos fue, pero que para mí es una persona que sé que ahora mismo estaría aquí apoyándonos en esto. El grito de la profesión. Que no sabemos cuál es. Quiero agradecérselo a Almudena. Almudena es mi amiga del alma, que se me fue muy pronto y que ya ha dicho José Alberto que este libro está dedicado a ella y sabía que mi primera novela se lo iba a dedicar a ella. Y también quiero dedicárselo al gran olvidado en mis agradecimientos, que es a mi padre. Mi padre no está en los agradecimientos, pero sí que ha estado conmigo durante todo lo que ha sido la creación de la novela, ¿no? Y dicho esto, para romper un poco y utilizar la música de fondo, voy a leer un capítulo de la novela mientras pasa la procesión. Que esto, de verdad que no lo habíamos preparado, ¿no? Que era este capítulo con esa música de fondo es fantástico. Entonces voy a leer el capítulo y así vamos a dejar pie para que pase esto y retomamos la historia, ¿vale? Rosa Mendía había preparado el vestido de seda que llevaría Margarita en la puesta del árbol de la hija de don Justo Estefanía, de tal manera que ni una arruga se le notaba. El satén había viajado aparte del resto de la ropa en un cuidado embalaje. Cuando lo colgó en una de las perchas de madera que había en el armario del dormitorio, recuperó en un instante su compostura original. Margarita estaba muy nerviosa, como si la presentación en sociedad fuera la suya. Nunca el tiempo había pasado tan despacio. Se tumbó en la cama e intentó dormir, pero no pudo conciliar el sueño. Soñó despierta con la fiesta de esa noche, con el vestido, con el baile. Se imaginó bailando con su padre el vals que nunca pudo bailar por no haber podido disfrutar de una puesta de largo. Estaba nerviosa. Cientos de mariposas revoloteaban en su estómago vacío. Se incorporó, se dirigió a la sala contigua y se paró frente a la mesa buffet con un plato en la mano mirando la comida. Esperó por si le entraba hambre, pero nada. Dejó el plato encima de la mesa y sigilosamente se acercó a la habitación del padre. Acercó la oreja a la puerta y escuchó al padre roncar. Su progenitor dormía plácidamente. Margarita miró cada rincón de la habitación. Se sentó en cada silla, sillón o butaca. Revisó cada uno de los cuadros, retratos y libros desperdigados por la sala. Miró el reloj de pared y pensó que las agujas no se movían. De repente se percató de unas enormes cortinas que presidían la estancia. Las miró de arriba abajo, las escudriñó y observó la maravilla de la tela, de los colores, del estampado. Esas cortinas, pensó, debían tapar un balcón o una terraza. Se dirigió con paso firme hacia ellas y, sin pensárselo dos veces, las abrió. La habitación se iluminó con una hermosa luz natural que entraba a través de unas vidrieras de colores. Las puertas, cerradas, daban al exterior. Margarita, al sentir el calor del sol que traspasaba los cristales, tuvo la imperiosa necesidad de descubrir lo que había tras esos vidrios de colores, de los que estaban hechos tan majestuosos ventanales. Abrió el portalón y se maravilló con la visión de lo que tenía delante de sus ojos. Ni por un segundo imaginó que tras esas cortinas, tras esas puertas de cristal, se encontraba la verdadera razón por la que había ido a tal evento acompañando a su padre. Salió al exterior y se encontró en una enorme balconada con vistas a un enorme patio abierto y ajardinado, iluminado por la luz del sol. Miró a los lados y observó cómo su balcón se comunicaba a través de una barandilla con otros dos de las estancias adyacentes. Abajo, en el jardín, unos músicos preparaban los instrumentos sobre un pequeño escenario. En el centro, lo que se suponía sería la zona de baile. Los primeros acordes empezaron a sonar. Violín, arpa, violonchelo y piano. Al principio descompasados, al instante acompasados. Una hermosa melodía se escuchó y se fue directa a los pies de Margarita. Ella, sin poder evitarlo, siguió el compás. La muchacha cerró los ojos y se imaginó bailando. Sin darse cuenta, se encontró dando vueltas sobre sí misma, como si estuviera en el centro de una hermosa pista de baile, como la que se estaba preparando para la puesta de largo de la hija de don Justo Estefanía. Cuando la música dejó de sonar, paró de bailar. Al abrir los ojos se percató de la presencia en el balcón de al lado de un apuesto joven descalzo, en pantalón y con la camisa desabotonada. El muchacho la miraba. Una sonrisa le ocupaba toda la cara.
Margarita se sonrojó e intentó salir corriendo y meterse dentro de la habitación. Pero los pies se le quedaron clavados en el suelo y no hicieron caso a la orden de su cerebro. Durante unos eternos segundos, sus miradas se cruzaron. Los ojos del muchacho, de un verde intenso, llevaron a Margarita a algún lugar en el que nunca había estado. Todas esas sensaciones nuevas recorrían su cuerpo desde un extremo al otro. A pesar de estar en edad de merecer, a Margarita nunca le importaron los muchachos del pueblo. Los encontraba aburridos y faltos de interés. Nunca se había sentido atraída por ninguno de ellos. De repente, con la mirada del joven, sentía cómo las hormonas se le descontrolaban y una mezcla de miedo y deseo se apoderaba de ella. Lástima, se acabó la música. Bailas de maravilla. Una delicia observar cómo disfrutabas del compás. El muchacho, al ver que Margarita no articulaba palabra, continuó. Perdona, soy un maleducado. Me llamo Justo Estefanía, dijo el joven mientras acercaba su mano por la barandilla que separaba los balcones en los que se encontraba cada uno. Margarita acercó su mano sin decir nada. Él la agarró y sin soltarla preguntó, «Tú tendrás un nombre precioso, imagino». Margarita, volviéndose en sí, contestó, Margarita Velasco. «Eres la hija de Antonio Velasco, el médico». Margarita asintió tímidamente. «Mi padre siempre nos ha hablado maravillas del tuyo. Le tiene mucho aprecio. Fueron compañeros en la universidad. Cuando tiene que usar un ejemplo de sensatez y cordura, utiliza el nombre de tu padre. Debe de ser un tipo muy especial. Me gustaría conocerlo». Mientras hablaba, Justo abría la barandilla que separaba ambos balcones para pasarse al de Margarita. Ella, en un impulso no premeditado, lo cerró de golpe cortándole el paso. «Mi padre duerme. No queremos despertarlo, ¿verdad? Ya te lo presento en otro momento». La muchacha dio media vuelta y, sin esperar respuesta, desapareció por las enormes puertas de cristal por las que había entrado, con las piernas aún temblorosas. Aquel gesto dejó al primogénito de don Justo Estefanía sin palabras, cosa harto difícil en un tipo como él. Con 20 años recién cumplidos, Justo era uno de los jóvenes casaderos más atractivos de toda Salamanca, no solo por su apariencia física, sino también por el apellido de rancio abolengo y la riqueza de su familia. Don Justo Estefanía era consciente de ello y tenía a su hijo vigilado y controlado, aunque éste se presentaba ante sus ojos comedido, austero y respetuoso, haciendo bajar la guardia al padre. El muchacho aprovechaba aquello para cometer alguna de sus incontables fechorías. Justo era un mujeriego y utilizaba sus encantos y su posición social para engatusar a las universitarias. No aceptaba ser rechazado y, de hecho, eso nunca ocurría. Margarita había dejado un halo al marcharse que se quedó clavado en la memoria del joven. Justo fue incapaz de pensar en otra cosa que no fuera la presencia de la bella muchacha en el balcón, bailando al ritmo de la música. Él contaría los segundos para volver a verla. Margarita volvió al salón, cerró sus enormes puertas de cristal y volvió a echar las cortinas. Entonces, y solo entonces, respiró tranquila. La aparición del hijo del mejor amigo de su padre le había perturbado hasta el punto de casi desmayarse. Nunca la presencia de un joven la había desconcertado tanto. No supo muy bien si esa fue su forma de hablar, la forma de moverse o la manera como la miró, pero la dejó sin palabras. Se maldijo por no haber tenido más chispa, por no haber podido entablar una conversación en condiciones, pero no estaba acostumbrada a una situación de ese tipo, y menos si la pillaba por sorpresa. Margarita entró en la habitación, se tiró en la cama, se puso la almohada en la boca y pegó un grito sordo. Estaba claro, la presencia del hijo de don Justo Estefanía no había pasado desapercibida para ella. Por el contrario, no pudo quitárselo de sus pensamientos en las horas que quedaban hasta el comienzo del evento. Nunca el tiempo le pareció tan lento y eterno. Fue en ese momento, mientras esperaba que dieran las 8, cuando no solo se imaginó bailando con él toda la noche, sino toda la vida. Ole. A pesar de la música, espero que lo hayáis oído y que se haya entendido. He elegido este pasaje porque
La novela está dividida en tres partes. Como la vida misma, he querido dividirla porque así además me fue mucho más fácil el escribirla. La he dividido en nacimiento, reproducción y muerte, ¿no? Es lo que sería el comienzo, el nudo y el desenlace. Se la he dedicado a Almudena, mi amiga del alma, porque Almudena solo vivió la primera parte, el nacimiento. Cuando estaba a punto de vivir el nudo, la vida, se le truncó la vida, ¿no? Entonces, quería que fuera un homenaje a ella y en general a todas las mujeres, ¿no? Yo he querido poner una especie de granito de arena para hacer un homenaje a las mujeres de una cierta generación, a esas mujeres que en la posguerra no tenían la posibilidad de elegir su vida, esas mujeres que no fueron educadas nada más que para tener hijos, para casarse, aquellas que no lo hacían, eran solteronas, y las que les gustaba de repente hacer cosas que no estuvieran dentro de lo establecido, se les llamaba de vida alegre, ¿no? Entonces, me pareció interesante elegir el tema de la mujer porque creo que como heroína la mujer tiene muchísimo más matices que el hombre como héroe, es mi opinión. De hecho, en esta novela nada más hay mujeres. Margarita es la mayor de 10 hermanas, es la madre de 6 hijas, la abuela de 2 nietas y la bisabuela de una nieta. Me parecía interesante que no solo el hecho de que a las mujeres se les tuviera que, desde que nacían en una cierta época, que decir cuál tenía que ser su destino, sino que las mujeres repetían en sus hijas las cosas que ellas habían hecho que no les gustaban, ¿no? Por esto entenderán ustedes que cuando el editor va a editar la novela y habla con él, dice, no, pero yo quiero hablar con la autora. Es verdad. Esto es real. La verdad es quiero hablar con la autora y dice, no, pero si el autor soy yo. Hay una cosa que enlazo con lo que ha dicho él, porque sí que es verdad que cuando yo terminé la novela, yo la envié a varias editoriales y me contestaron de muchas diciendo que no recibían manuscritos. Otras me dijeron que la temática no era la que a ellos les... de la que ellos estaban trabajando. Otras me dijeron que me daban la posibilidad de hacer coedición y por fin ya en junio, 6 meses después de que yo empezara a enviarlas, que tampoco es tanto porque encontrar un editor en estos días, me llamó una editorial que se llama Con M de Mujer, ¿no? Y me llamó el editor para decirme que habían leído la novela y que le pareció que la temática encajaba muy bien en la línea editorial que tenían ellos, ¿no? Que era una editorial de temática femenina y feminista, ¿no? Entonces les llamaba la atención que, que la voz, o en este caso, sí, la voz de un hombre, ¿no? Hablando del universo femenino, pues fuera tan preciso. Bueno, si algunos de los que estáis aquí, algunas la habéis leído y queréis decir algo en contra, lo podéis decir, se aceptan las críticas, pero sí que es verdad que de la gente que lo ha leído, mucha gente me ha dicho, sobre todo muchas mujeres, evidentemente, me han dicho que les parecía que estaban hablando de su vida, ¿no? Lo cual me ha hecho sentir que he podido poner mi granito de arena para escribir una historia que no es una historia de nadie en concreto, sino que yo lo que he hecho y lo que he repetido en varias entrevistas es que yo he cogido distintas piezas, piezas de distintos puzzles, y con esas piezas he hecho un puzzle que es la vida que me eligió, ¿no? Y además pretendíamos que participarais, que esto no fuera ni de él ni mío. Un soliloquio. Sino que los que habéis leído, los que os llaman, si queréis, y hablamos. Es decir, se trata de que hablemos, sobre todo para que no sea un... Claro, un soliloquio. No, está bien. Yo creo que, si alguien quiere preguntar algo, que de repente... A mí, voy a empezar yo, ¿vale? Ya que estamos, voy a empezar yo. A mí, lo que he dicho antes, ¿no? Mi Alvarito ahora va a escribir la novela. Me tengo una cosa, Alvarito. Es que... Y a mí me fue enganchando. Y yo le dije todas las verdades, lo que yo sentía, que yo no soy ningún experto tampoco, quiero decir que soy lector, eso sí. Pero, bueno, y le fui diciendo,
Y a mí se me viene, claro, pues, como ya os he dicho que nos conocemos desde hace tanto tiempo, pues a mí se me vienen cosas, ¿no? Y aunque aparentemente la novela parece que transita por una... todo el mundo dice, ¡ay, qué fácil se lee! ¡Ay, qué bien! La novela tiene una serie de capas para mí. Y se lo digo a él. Y eso es lo que a mí me anima y le digo, ole, primo, tiramos. Porque tiene una serie de capas como la cebolla, que se van quitando. Y aunque parece que no, tiene una serie de capas que para mí me parece súper interesante. Sobre todo, esto que estamos ahora con el empoderamiento de la mujer, que no sé cuánto, el ministerio, el sí, no sé, todas esas cosas que estamos escuchando en la prensa continuamente, ¿no? Y esto, sin embargo, es muy sutilmente, está entrando en una serie de historias muy interesantes para la mujer y para los seres humanos, porque si al final no hay mujer ni hombre, sí que son los seres humanos, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Pero te vuelvo a preguntar, ¿por qué has elegido exactamente? Ha dicho algo, pero yo creo que digamos más, ese capítulo. Bueno, porque es una novela de amor, ya lo digo yo, lo que yo pienso, ¿no? Y entonces... No, he elegido el capítulo, es el comienzo, ¿no? Entonces, realmente, los comienzos de la vida es como que siempre, lo que decía de las etapas, ¿no? El nacimiento es cuando uno empieza a nacer, es la etapa de la ilusión, la juventud, ¿no? Se nos ha vendido la historia de que la felicidad está en la juventud, en la belleza, de que uno parece que cuando va cumpliendo una serie de años ya esa felicidad, esos deseos, parece que quedan relegados, ¿no? Una de las cosas que yo he querido también, aprovecho, hacer con la novela es... que es un alegato a que nunca es tarde para ser feliz, ¿no? Una persona puede empezar a ser feliz a los 70, a los 80, a los 90. Nunca se puede decir, mi vida ha sido una vida miserable. Yo creo que la posibilidad de que uno pueda decir, el tiempo que me quede voy a disfrutarlo al máximo, ¿no? Yo creo que al final lo que nos llevamos son los últimos años. Los primeros quedan relegados en la memoria, nos acordamos a lo mejor algunos de las cosas buenas, otros de las cosas malas, pero yo creo que en este caso el comienzo es, el nacimiento es un comienzo, digamos, el nacimiento es como la ilusión, la esperanza, la belleza. Cuando llegas a la reproducción, entra con que se ha metido en un embolado que no era el que ella quería, ¿no? Es lo que yo digo siempre, es la historia de una mujer que llega a un momento dado en su vida en que se da cuenta que la vida que ha vivido no es la vida que a ella le hubiera gustado vivir, pero claro, se da cuenta con 80 años y es como que ya no hay tiempo, supuestamente, para remediar lo que no se ha hecho, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, yo lo que hago es un flashback y empiezo a contar en qué momento a la protagonista de esta novela se le trunca algo, pasa algo que hace que se desvíe del camino y que la felicidad que tenía ya se convierta en desgracia, ¿no? Pero una historia de amor. Porque elige ese capítulo que es el sexto, claro. Cuando Margarita conoce a su... Claro, porque entonces, quiero decir, es esperanza. La novela es una novela, es una novela romántica. Quiero decir que por encima de todo es una novela romántica, con sus partes dramáticas y con sus partes trágicas, y los que lo hayáis leído, bueno, y tiene esas cosas que yo creo que en definitiva es un poco como la vida, ¿no? También tiene cosas divertidas, o sea, tiene un poco... Pero bueno, lo que decía José Alberto, yo se me está secando la boca ya. Quiero que si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere, de los que lo hayáis leído o los que no lo hayáis leído y quiere preguntar algo, estaría guay que ayudarais en este, bueno, que no tengáis miedo a la hora de... Yo tengo 250 preguntas, No se trata de esto muy largo. Se trata de que eso, que ahí está Cristóbal, la luna nueva, que es amigo y tal, que los que no han comprado, que compréis, y que Álvaro va a firmar los libros. Bueno, una cosa importante que sí que es verdad que quería decir, porque los escritores noveles tenemos muy poca visibilidad, evidentemente, ¿no? Y hay una cosa que es muy curiosa y es que cada vez escribe más gente.
El mundo literario es muy complicado. Si no tienes un nombre o si no conoces a alguien que te abra las puertas, es difícil vender libros, ¿no? Si no te llama Jorge Javier Vázquez, si tienes un programa de televisión en el que dices todos los días compra mi libro, compra mi libro, compra mi libro, pues al final te quedas relegado a no vender. Yo llevo vendidas 300 copias, que no es mala cosa, ya va por la segunda edición, pero lo que sí quería deciros a todos los que hayáis leído el libro y a los que lo vais a leer, que una de las cosas que ayuda muchísimo es a que pongáis reseñas en páginas web, que utilicéis el boca a boca, que lo regaléis en Navidad, ahora que se acerca, que en definitiva nos hagáis de voceros de todos los que nos resulta difícil llegar a un público mucho más amplio, porque yo, en el momento en el que deje de hacer promoción del libro, que tengo un par de ellas más, ya no tengo detrás, por mucho que tengo una editorial que es pequeña, no tengo detrás una maquinaria que hace que este libro pues llegue a... Y no va a haber segunda parte, pero sí va a haber segunda novela. Esto ya, permíteme. No lo digo. No es segunda parte, pero sí hay segunda novela. Ya tenemos, prácticamente. Bueno, en definitiva, yo creo que con esto que he dicho está dicho todo. Tampoco quería que esto se hiciera pesado, pero lo dicho, si alguien quiere preguntar algo, yo encantado le contesto a lo que quiera preguntar. No, esto no es el colegio, ni es la universidad, ni aquí las preguntas no son ni mejores ni peores, ni acertadas ni desacertadas. Solamente son preguntas para crear una cierta correlación entre vosotros y yo. Ahí hay una pregunta. Tú, Nora. Escúchame, no he leído la novela todavía, pero quería preguntarte qué hay de ti en ese texto, ¿no? ¿Qué puedo yo reconocer Pues mira, es curioso porque una gran amiga mía, una de mis mejores amigas, me dijo que le había encantado la novela y me dijo: te he estado buscando todo el tiempo en la novela y no te he visto. Y no te he visto, dice, y me ha parecido increíble el hecho de que hayas sido capaz de escribir algo desde fuera, sin que tú seas, de que haya algo de ti. De hecho, yo utilicé la tercera persona, fui el narrador omnisciente. El narrador omnisciente que hacía un poco las veces de Dios. Yo cogí como os digo, la historia, y es curioso porque los 4 años que me han llevado el escribir la novela, para mí ha sido un proceso tan maravilloso que el resultado es esto. Está muy bien. Me encanta que llegue gente y me diga: me ha encantado la novela, me gusta mucho, lo que sea. Pero para mí, el proceso de creación fue, como decía Machado, se hace camino al andar, ¿no? Quiero decir, yo disfruté mucho con el proceso de la novela, porque había veces en las que yo mismo no sabía qué es lo que iba a pasar y quería seguir escribiendo para encontrar respuestas a cosas que iban pasando, ¿no? Que de repente decía: ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasará con aquello? Y se creó una especie como de... me mimeticé en los personajes, en todos. O sea, yo no te puedo decir aquí ahora mismo, me parece que hay personajes que a lo mejor yo... Aquí voy a utilizar un poco la pedantería, pero yo no sabría decirte con qué personaje me quedo, porque creo que incluso personajes pequeños tienen un valor importante o tienen un conque, ¿no? Y eso es lo que creo que hace que esta novela... Un hermano mío, que es muy gracioso, me dijo cuando la terminó, su respuesta me dijo: que de mujeres, ¿no? Y yo le dije: sí, o sea, sin darme cuenta empecé a escribir y me di cuenta de que me llevaba a que hubiera mujeres, ¿no? Porque además las mujeres tenéis unos matices tan increíbles, o sea, desde el blanco al negro, hay unos matices tan increíbles que coger todos los personajes femeninos y darle a cada uno un matiz me parecía que era como muy interesante, ¿no? Hay hombres, pero quedan relegados, yo creo, por el universo femenino, ¿no? Así que eso, de mí yo creo que, aunque, o sea, no vas a verme,
pero está claro que siempre dicen que lo que uno escribe siempre hay algo de autobiográfico, ¿no? Pero, o sea, de biografía, de lo que ha vivido, de lo que conoce, Aquí hay historias que a mí me han contado. Hay historias de las madres de amigos que me han contado anécdotas, las abuelas de otros amigos, de historias que yo he cogido de aquí, como te digo, y de allí, y de repente me han parecido interesantes anécdotas, que de repente una amiga, el otro día mi madre me dijo, o, joder, mi abuela de repente está perdiendo la cabeza, y ahora dice no sé qué. Esas cosas que uno, ¿sabes?, pasan cotidianamente, de repente lo coges, lo metes en una coctelera, haces un cóctel y sale esto, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es lo que en definitiva he hecho con la novela. ¿Alguien más? Porque has querido poner la foto de nuestra madre en el... Pues mira, la foto es la foto de mi madre, para aquel que no la conozca, yo siempre tuve claro que esta novela era un homenaje, que quería hacer un homenaje a las mujeres, ¿no? Y qué mejor homenaje, las mujeres para mí, mi madre representa a las mujeres, ¿no? Entonces, esta foto tiene una anécdota que no sé si mi madre me deja que la cuente, la anécdota de la foto. ¿Hola? No se haga a ti. La cuenta, lo de la foto. Esta foto me dio para evidentemente no es ella, pero hay un personaje que de hecho es la suegra de Margarita, de la protagonista. Hay una historia en esta foto que a mí siempre me llamó la atención. Primero, que porque ella estaba mirando para abajo, ¿no? Y yo hice mi propia lectura. Una lectura tonta, porque realmente uno ve cosas y evidentemente nada tiene que ver con lo que uno percibe de lo que hay, ¿no? Tú ves una película y cada uno va a contar una historia diferente. Tú ves el Guernica y alguno va a decir, esto lo hace mi hijo, pero esto es súper fácil, y otro va a decir, por favor, qué complicado. Cada uno ve algo y saca algo, ¿no? Y yo esta foto, lo que yo veía en esta foto, que no tiene nada que ver, porque además ella luego me dijo que no, evidentemente, esta foto yo veía a una mujer joven, porque mi madre era 23 años, 23 años. Y era guapa. 23 años, casándose con 23 años, y yo en esta foto veía una mujer, yo le dije un día de pequeño, mamá, en esta foto no miras a la cámara, estás como que parece que estás como cohibida, ¿no? Parece como que estás como nerviosa hacia dónde vas, o no sé, como que de repente... Y fíjate la historia que yo había creado con una sola foto, que era lo que yo había visto, y me dice mi madre, ¿qué va? Dice, esta foto, dice, ¿tú no ves que tengo el pelo más corto que en las fotos de mi boda? Y digo, ¿verdad? En las fotos de su boda tenía el pelo largo, y aquí tiene el pelo corto. Dice, cuando me hicieron las fotos, se velaron todas o la mayoría. Entonces, tuvimos que ir, después del viaje de novios, tu padre y yo vinimos a hacernos fotos para que hubiera fotos de la boda. Y claro, yo, en el viaje de novio, me corté el pelo. Esa es una anécdota tan sencilla como esa. Yo, de repente, había hecho toda... Te desmontó toda la película. Me desmontó toda la película, claro. Yo había visto aquí una mujer joven, pero me gustó porque dije, esto es lo que yo quiero contar. Yo lo que quiero contar es, al final, es la historia de una chica, que no es su caso, pero de una chica de 23 años que de repente se casa como forzada, digamos, ¿no? Como de repente una chica que a lo mejor le gustaría, digamos, haber estudiado... Pero eso es la novela. En la novela, Eso es la novela. Claro, eso es la novela. La novela es ficción. La novela es ficción, claro. Pero a mí me inspiró eso, ¿no? Me inspiró el hecho de decir, ¿cuántas mujeres se casan y de repente dejan de estudiar, dejan de hacer su vida para cuidar la vida de otros, ¿no? El otro día vi que quería comentarlo también, se lo dije a José Alberto porque creo que es interesante, y no importa que seas de Jerez, es universal, y sobre todo de una generación. Estoy viendo un documental de la vida de Paul Newman y Joan Woodward, ¿no? Y la historia es que Paul Newman es el famoso. Paul Newman ganó Oscar, es el que todo el mundo reconoce, y Joan Woodward la conoce alguien que a lo mejor sea cinéfilo. Bueno, pues cuando Joan Woodward y Paul Newman se conocieron, la famosa era ella. Ella tenía un Oscar, ella estaba en lo más alto de su carrera, y Paul Newman era un Mindundi. Ella lo conoció Muy guapo. Muy guapo, eso sí, pero un Mindundi. Lo conoció en un rodaje y de repente se enamoró de él y dejó su carrera
para que la carrera de él fuera la que brillara. Y ella se dedicó a tener hijos, de vez en cuando hacía películas con él de director, dirigiéndola y tal, y además cada vez que hacía una película es que le daban un premio, es que además estaba siempre en el candelero de ser una de las mejores actrices de Hollywood. Y en el documental, un periodista le pregunta, cuando ella tiene unos 60, 65 años, le preguntan, si tú volvieras a nacer, ¿tendrías la vida que has tenido? Y es que venía a colación, porque realmente era un poco esto, ¿no? Y le dice ella, yo adoro a mis hijos, no cambiaría a mi familia por nada del mundo, pero si yo tuviera la oportunidad de volver a nacer, yo no tendría hijos y desarrollaría mi carrera. ¿Sabes? Querría saber hacia dónde podría haber llegado. Pero lo eligió ella. Pero lo eligió ella. ¿Sabes? Lo eligió. Ella sí lo eligió. Aquí, la protagonista no lo elige, ¿no? La protagonista aquí no elige su vida. Hay una serie de... No voy a hacer spoilers, pero hay una serie de historias que ocurren. Calla. Hay una serie de cosas que ocurren en la novela que hacen que la vida de Margarita, que el comienzo, ¿no? Hay mucha gente que me dice que me encanta al principio, es que es tan bonito, tal, y de repente, hijo, es que luego, digo, pues como la vida misma, quiero decir, luego pasa algo que de repente la historia se trunca, y llega un punto que es en ese nudo en el que yo lo desarrollo un poco así. Nacimiento, nudo, la vida sería nacimiento, nudo y desenlace. Entonces yo dije, ¿por qué tiene que ser así? Yo dije, yo quiero escribir algo que sea nacimiento, nudo y desenlace. Y esto es la vida que me eligió.